Hola y bienvenidos a Hablando de Todo un Poco. Yo soy el profe Carlos y en este episodio exploraremos el arte de crear historias que enseñan. Vamos a sumergirnos en consejos prácticos para diseñar narrativas educativas que sean de alto impacto y veremos cómo el clásico viaje del héroe puede enriquecer nuestras historias para enseñar de manera efectiva. Así que prepárate para desatar tu creatividad y descubrir cómo las historias pueden cambiar el aprendizaje. Comencemos. Las historias no son solo entretenimiento. Son una herramienta poderosa para que aprendamos conceptos, podamos inspirar a alguien, generar curiosidad o conectar emocionalmente con la gente. Cuando usamos las historias en la educación, hacemos que los conceptos que son abstractos se vuelvan tangibles y creamos un marco lógico que facilita la retención de información. Además de eso, activamos la empatía, logrando así ayudar a los estudiantes a comprender perspectivas diferentes de cómo abordar un fenómeno. Imagínate que quieres enseñar sobre el sistema solar. Tú podrías utilizar datos, un diagrama o contar una historia del Sol como un guía curioso que lleva a los planetas en un tour cósmico para explicar sus características únicas. ¿Cuál crees tú que recordarían más tus estudiantes? ¿El dato, el diagrama o la historia del guía curioso que te lleva al Sol? Eso es una pregunta que te puedes hacer y te puede llevar a reflexionar sobre cómo estás dando tus clases, cómo inspiras a tus estudiantes a que se apasionen por los temas que enseñan. Ahora bien, aquí tienes algunos consejos prácticos para diseñar historias que puedan conectar con tus estudiantes. Lo primero que tienes que hacer es definir cuál es tu propósito en la clase o en el tema que quieres desarrollar. Es decir, antes de que escribas, pregúntate qué quieres que los estudiantes aprendan o que reflexionen al escuchar tu historia. Por ejemplo, si estás enseñando sobre la importancia del reciclaje, el objetivo puede ser que los estudiantes entiendan cómo clasificar los residuos que se derivan de la basura que tienen en su casa. Luego que tengas eso claro, debes conectar con las emociones de tus estudiantes. Por lo tanto, en este punto es importante crear personajes y escenarios que sean relevantes y cercanos para tus estudiantes. Utiliza las emociones como la curiosidad, el miedo o la esperanza para mantener el interés. Digamos que una narrativa donde hay una comunidad que debe salvar un río que está contaminado puede despertar la empatía y un sentido de responsabilidad si tus estudiantes viven cerca de un río o tu ciudad está ubicada cerca de un río. De esta manera puedes conectar porque hay un elemento de identidad que va a hacer que las personas lógicamente se sientan parte, tengan ese sentido de identidad, de pertenencia y tu historia va a ser de mayor impacto. Otro elemento importante que deberías tener en cuenta a la hora de narrar tu historia es usar el arquetipo del viaje del héroe. Este es un modelo que lo hemos visto muchas veces en películas como El Rey León, El Señor de los Anillos o la misma Star Wars. Es una estructura que está probadísima, que mantiene a los oyentes enganchados, o bueno, también a los espectadores. El viaje del héroe fue definido por Joseph Campbell. Es un arquetipo narrativo universal que adapta, bueno, en realidad puedes utilizarlo no solamente en historias educativas, sino a nivel general, porque como ya hemos visto en la industria del cine se usa bastante. Consiste en dividir
una historia en 3 grandes partes. El llamado a la aventura es una etapa que arranca en la separación o la partida. El héroe es llamado a salir de su mundo cotidiano y adentrarse en lo desconocido. Esa separación inicia con el llamado a la aventura. El héroe recibe una señal, un mensaje o sufre un acontecimiento que lo impulsa a abandonar su vida ordinaria. Y este evento puede ser externo, como una crisis o un desafío, o puede ser interno, una inquietud personal. Luego de ese llamado a la aventura, el héroe rechaza el llamado. Inicialmente, el héroe puede resistirse debido a que puede tener miedo, tiene dudas o tal vez está apegado a su vida actual. Luego de ese rechazo al llamado, vendrá el encuentro con el mentor, un guía o un maestro que puede ser una figura sabia o hasta un objeto simbólico. El punto es que le ofrece al héroe consejos, herramientas o una motivación para emprender su viaje. Luego del encuentro con el mentor viene el cruce del umbral. En esta etapa, el héroe da el paso decisivo hacia lo desconocido. Acepta la aventura. Deja atrás su mundo conocido y empieza su proceso de transformación. Luego empezarán las pruebas. Y siempre en la primera prueba, o por lo menos al principio, se van conociendo quiénes serán los aliados del héroe. El héroe enfrentará desafíos que son preliminares, porque no serán la cúspide de su aventura. Pero en esos desafíos preliminares irá conociendo a sus amigos e irán apareciendo enemigos. Con esto se termina la primera etapa del viaje del héroe, que repito es la separación o la partida. Luego viene la segunda parte, que es la iniciación, aunque otros también la mencionan o la conocen como el desafío o el proceso de transformación del héroe. El héroe en esta etapa se enfrenta a pruebas más intensas y sufre una transformación que es muy profunda. Entonces, en esta etapa tenemos la travesía del umbral. El héroe se adentra en un mundo que es desconocido para él, está lleno de peligros y los retos siempre lo colocan a prueba. Luego vienen las pruebas difíciles y como ya en la etapa anterior conocimos a sus aliados, cada vez que se enfrenta a un obstáculo, nuestro héroe se va fortaleciendo y va madurando para enfrentarse a una prueba definitiva. Eso nos lleva a una siguiente etapa, que es la caverna más profunda. El héroe llega al lugar más peligroso o aterrador de su viaje, donde se enfrentará al mayor desafío. Este lugar simboliza la confrontación de sus miedos internos, sus miedos externos y todas las cosas que al principio hemos dicho que él no quiere enfrentar o que es lo más peligroso que puede pasar en una historia. Lo que consecuentemente traerá la prueba suprema o el clímax de la aventura. En ese momento, el héroe se enfrenta a su mayor reto, su mayor amenaza, e inclusive pone en riesgo su vida o aquello que más valora. Este enfrentamiento representa la muerte simbólica del héroe, porque después de esta prueba suprema, el héroe no será el mismo, sino que renacerá como una persona transformada. Luego vendrá la recompensa, naturalmente. Tras superar esta prueba suprema, el héroe recibe el tesoro, recibe el conocimiento secreto o desbloquea una actividad especial, lo que hace que adquiera un valor trascendental y cumpla con ese objetivo que se ha trazado. Pero, estimado oyente, la historia no termina ahí. Viene una tercera etapa
que es el retorno. El héroe regresa a su mundo ordinario llevando consigo los frutos de su transformación. Y aquí vamos a encontrarnos con 3 etapas. El primero es el camino de regreso. Tras obtener la recompensa, el héroe emprende el retorno, enfrentando desafíos finales que son de menor intensidad que la prueba suprema, pero que aún así ponen a prueba su crecimiento o el aprendizaje que ha tenido recientemente. Luego viene la resurrección, es decir, que en el regreso el héroe experimenta ese renacimiento final, integrando todo lo que ha aprendido y alcanzando una transformación completa. Por último, tenemos el elixir. Es cuando el héroe retorna a su mundo cotidiano, llevando consigo el regalo o el famoso elixir, que puede ser físico o puede ser simbólico. Este regalo no solo beneficia al héroe, sino que también beneficia a toda la comunidad que lo rodea. Ahora, ¿cómo aplicamos este arquetipo narrativo dentro de la educación? Mirémoslo desde las partes macro. El llamado a la aventura o el inicio, si queremos trabajar un personaje ordinario que va a enfrentar un desafío extraordinario, Ana, una estudiante, descubre que su escuela genera demasiados residuos y siente la necesidad de hacer algo al respecto. Esto sería la etapa inicial. Luego, en el proceso de transformación y el desafío, como el héroe enfrenta obstáculos y aprende lecciones y se transforma en el proceso, Ana, nuestra protagonista, investiga sobre qué es el reciclaje, de pronto falla en su primer intento de implementar un sistema, pero luego, con la ayuda de sus compañeros, de sus profesores, encuentra una solución efectiva. El regreso, que sería la última parte, se caracteriza por que el héroe llegó al punto de partida nuevamente y que ha cambiado y tiene un conocimiento valioso. Se puede ilustrar con que Ana implementa un programa de reciclaje ya consolidado en la escuela y enseña a otros cómo hacerlos. De esta forma, el arquetipo del viaje del héroe no solo engancha, sino que refleja un proceso natural en el aprendizaje, donde enfrentamos desafíos, aprendemos de nuestros errores y luego aplicamos lo que hemos aprendido. Veamos algunos ejemplos de cómo podrías aplicar esto en otras partes. Supongamos que vas a hablar sobre matemáticas o quieres enseñar sobre matemáticas. Entonces el viaje del héroe puede iniciar con un niño que le tiene pavor a las matemáticas y que descubre cómo resolver problemas, porque resulta que la resolución de los problemas se parece mucho a las misiones de un videojuego. Esta es una idea que puede resultar muy interesante para un chico que necesita aplicar conceptos matemáticos en una situación real. Otra forma en que podríamos abordar el viaje del héroe es enseñando también sobre historia. Supón que tienes un estudiante que viaja en el tiempo para evitar errores históricos y aprender cómo los eventos pasados dieron forma al mundo actual. Aquí podrías utilizar este contexto para enseñar la importancia de los eventos históricos en la vida cotidiana. Y de esta manera puedes ir creando otras narrativas en los diferentes temas que sueles enseñar en tu aula de clases. Las historias tienen el poder de enseñar, inspirar y transformar. Cuando diseñamos historias en el campo de la educación, no solo estamos transmitiendo información, estamos creando experiencias que los estudiantes van a recordar para siempre. Así que, si tú eres profesor, medita. ¿Quién será el héroe de mi historia? ¿Qué desafíos va a enfrentar? ¿Y qué lecciones aprenderá en el camino? De esta forma, podrás crear historias que generen un impacto muy grande
en tus estudiantes. Gracias por acompañarme en este episodio de Hablando de todo un poco. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Y además, cuéntame, ¿cuál es tu historia educativa favorita? Yo soy el profe Carlos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.